Hola, muy buenas tardes desde Terapeuta del Alma. Hoy tenemos un tema muy interesante que dice conoce tus emociones. Es bueno que cada uno de nosotros, ¿verdad? Sepamos que esas emociones que nosotros tenemos, ¿no? Y saberla controlar. ¿Tú conoces tus emociones, José? Bueno, ahí estamos intentando conocerlas, ¿verdad? Conocernos a nosotros mismos, porque conociendo las emociones vamos a saber cómo somos, por qué nos ocurren las cosas, ¿verdad? Y por qué tenemos esos sentimientos. Las emociones pueden ser positivas o negativas, y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Por lo primero, ¿verdad? Debemos hacer es aprender a identificar cómo te sientes en diferentes situaciones, cómo tú te sientes en diferentes situaciones. Así podrás gestionar de forma adecuada, ¿verdad? Esas emociones. El control de la ira, el de la rabia, de las angustias, de todas esas emociones negativas. Debes saber identificar para Claro. ver cómo. Las emociones positivas, claro, eso nos afectan en un buen sentido a todos, pero las negativas, ¿verdad?, afectan a nuestro bienestar y a nuestra calidad de vida. Y ahí es donde vamos a hablar un poquito en este podcast. Si esas emociones negativas, ¿verdad? Hay que aprenderlas a gestionar. ¿Qué hacemos con nuestra ira? A veces tenemos una ira que hacemos acciones que nos arrepentimos y a veces esas consecuencias son irreparables. Así es, pero la ira viene desde un enojo, ¿verdad? Desde un enfado. El enojo en un principio es algo normal, ¿verdad? Sentir el enojo es algo normal, pero cuando no lo controlamos, ¿verdad? Cuando se nos escapa de las manos, se convierte en la ira y nos hace posiblemente agresivos, verbal o físicamente puede llegar, ¿no? Y eso puede dañar tanto nuestras relaciones como nuestra salud mental. Hay que saber identificar el enojo y también la ira. La ira, he visto como muchísimas personas en este mundo han perdido familia, ¿verdad? Han ido a la cárcel porque de un enojo tan grande sin poder controlar, han golpeado a una persona y sin querer pues la han matado y llegan a ir a la cárcel. Parejas que pierden a su familia, a sus esposas, todo por no controlar la ira. Qué emoción tan peligrosa. Así es. Hablemos de otra emoción negativa, por ejemplo, el miedo, Mercedes. Ese miedo que nos invade a cada uno de nosotros, ¿no? Y a veces nos encerramos tanto en ese miedo que no nos deja ver una nueva luz, no nos deja salir de allí, ¿no? Entonces controlar el miedo, que el miedo controle nuestras vidas, nos encierra en una soledad, ¿verdad? Y nos paraliza de tal manera que no podemos como continuar, como respirar, como vivir. ¿Tú has sentido miedo? Sí, claro, el miedo es una respuesta ante una situación peligrosa o desconocida, ¿verdad? Entonces, pero puede ser dañina cuando lo mismo se nos hace excesiva o irracional, ¿verdad? Debemos de conocer el origen del por qué tenemos miedo, Mercedes. Analizar ese miedo que nos conlleva, ¿verdad?, a esas situaciones. A veces se dice, y lo hemos dicho en muchos videos que hemos hecho, que de a lo que nosotros más miedo le tenemos, pocas veces pasa, ¿no? Entonces es algo que la mente nos hace tener esos pensamientos negativos, ese miedo a enfrentar cualquier situación. Los miedos a veces invaden a tal persona que los paraliza por completo. Así es. Los ahoga. Hablemos también de otra emoción negativa, la tristeza. La tristeza, ¿qué hacemos con esa tristeza? La tristeza es un sentimiento, ¿verdad?, que a veces nos invade cuando tenemos pérdidas, ya sea física, material, o nos alejamos de una persona que amamos y queremos, ¿verdad? Y tenemos como ese apego, esa familiaridad de no saber vivir sin esas personas o sin esas cosas que nos da el área de confort muchas veces, y nos invade una tristeza que dejamos todo, dejamos hasta de vivir, de comer, de respirar, de socializarnos. He conocido muchas personas que llegan a un grado de tristeza que su vida pues ya
prácticamente... Puede ser algo normal, la tristeza, ¿verdad? Hay días que nos sentimos más alegres, más tristes. No debemos de darle excesiva importancia, ¿verdad? No llegar al Pero, límite. claro, pero cuando esta se convierte en intensa o excesiva, se puede Así llegar es. a la depresión. Y ahí es donde tenemos que analizar realmente por qué nos hemos sentido tristes en su momento y por qué estamos llegando a ese punto. Así es, esas tristezas, ¿verdad? Nosotros las debemos saber controlar porque es tan peligrosa como la ira, porque una tristeza te puede conllevar a una depresión. Sí. Otra emoción negativa, la culpa. Surge cuando nos hemos sentido mal por algo que hemos hecho, Mercedes. Sí, a veces nos sentimos culpables de situaciones, ¿verdad? Donde hemos perjudicado a terceras personas, ¿verdad? O no hemos dañado a nosotros mismos. Pero la culpa, en vez de ayudar a avanzar en ese proceso, lo que nos hace es quedarnos y retrocedernos, porque con la culpa, pues por supuesto, viene la tristeza, el enojo y muchos sentimientos negativos. Claro, la culpa y además cuidado porque cuando se hace excesiva perdemos autoestima, ¿verdad? Debemos de fortalecer el acto del entendimiento y tener compasión de nosotros mismos, de esos errores que hemos podido cometer y no culparnos. Y por último, la vergüenza. Cuando nos sentimos humillados en público, ¿verdad? Cuidado que cuando se hace intensa también puede afectar a nuestra confianza, ¿verdad? Así es, la vergüenza a veces nos lleva a un límite, ¿verdad? De que nos perdemos nuestra identidad y el respeto. Así que amigos, llénense de esas emociones positivas como la alegría, la gratitud y el amor, ¿verdad? Que son 3 emociones fundamentales para vencer esas emociones negativas que perturban nuestras vidas. Así es, enfócate en tus virtudes, ¿verdad? Y piensa que las emociones es algo normal, pero tenemos que aprender a manejarlas. Controla tus emociones negativas y darle apertura a esas emociones positivas que invadan tu vida. Sí. Desde Terapeuta del Alma, ha sido un placer haber compartido con ustedes. Bye, para la próxima. Hasta luego, amigos.